Muy buenas noches. En función de vicepresidente, le agradezco a la Junta Directiva el haberme dado este honor de presentar a tan distinguido médico, del cual no solo lo conozco como mi estudiante, sino que a través del tiempo su padre, don Milton, y él mismo nos unen una gran amistad y una hermandad. El doctor Wilhelm Buján Bosa fue graduado de la Universidad de Costa Rica y coordinador del programa de trasplante de médula ósea del Hospital México, Costa Rica. Secretario del Comité Ejecutivo de Latin American Bone Marrow Transplantation Group. Ha dado múltiples conferencias y publicaciones en actividades científicas nacionales e internacionales y pertenece a múltiples sociedades médicas a nivel nacional e internacional. Actualmente es miembro del equipo de investigación clínica del Departamento de Hematología y Oncología del Hospital México y la Universidad de Costa Rica. El doctor Buján es miembro correspondiente de la CANAMED, Academia Nacional de Medicina, y su conferencia del trasplante de la médula ósea a la medicina regenerativa es casi la continuación de esta conferencia magistral inaugural que nos dio nuestro presidente emérito, el doctor Carlos Arrea, que se llamó Medicina Exponencial. Disfrutemos de esta exposición. Gracias. Muy buenas noches a todos. Debo agradecer muchísimo a la Junta Directiva y a la Academia en general por poder compartir, digámoslo así, uno de mis grandes amores que he tenido, y ha sido el fortunio de haberme introducido en algo que es lo de trasplante de médula, que en un inicio fue algo fortuito, y que durante más de 25 años he llevado ya no en la sangre, casi que metido en el corazón, ¿verdad? Y como ustedes saben que esas células se meten por todo lado, andan por todo el cuerpo mío. Entonces, claro que hay otro amor que en algún futuro podré compartir, y que me costó decidirme por cuál iba a ser el tema de esta charla. Pero al final, bueno, ganó un grupo grande de células. Vamos a hablar un poco de trasplante de médula. Es un tema que nace como médula ósea. Ustedes van a ir viendo cómo ha evolucionado eso en forma tan importante recientemente, pero sin embargo también tenemos que ver que hay una lentitud propia de que nos estamos metiendo en el manejo de la naturaleza, y ahí lo vamos a ir viendo. ¿Qué es un trasplante de células madre? Bueno, el trasplante de médula ósea, que inicialmente lo conocimos así, consiste en tomar células que normalmente se encuentran en médula ósea, células madre, las podremos filtrar y se las devolvemos al paciente o a otra persona. Y tiene dos objetivos principalmente. Uno es transfundir células sanas de una médula ósea a una persona, y después de que hemos eliminado la médula ósea enferma. Este es el caso de los alotransplantes. Y el otro no es la transfusión de estas células sanas, sino es destruir un tumor con grandes dosis de quimioterapia, que evidentemente como efecto secundario eliminaría la médula ósea, y que gracias al trasplante esto no sucede. Esto no es nada nuevo. Bueno, hay un escrito que es difícilmente encontrable en la literatura, pero que aparentemente en el año 500 antes de Cristo, unas tribus que son originarias de los celtas reportan que a un individuo que durante una guerra le cortaron una pierna, cogieron una pierna de otro guerrero, porque ese que le cortaron la pierna era mucho mejor guerrero, entonces le cortan la pierna a otro y se la trasplantan. Aparentemente la vida de ese guerrero que recibió la pierna no pasó de 9 días, pero es muy poco encontrable el documento, por eso no se los pude traer. Lo que sí está escrito es que en esta publicación, King
y que es a finales del siglo XIX, ya se comienza a conocer muy bien la médula ósea, y lo que hace es que en un paciente en el cual ya se estaba describiendo enfermedades que afectaban la médula ósea, le aspira la médula ósea a un paciente y se la da a tomar a otro paciente. El resultado es que parece que no hubo nada de respuesta, posiblemente porque los jugos gástricos del individuo mataron las células madre y no pasó a más. Pero esto fue, digámoslo así, el primer reporte de médula ósea como algo terapéutico. Entre 1904 y en 1909 el doctor Carrel comienza a hacer estudios con ratones, en donde lo que hacía era que aspiraba vasos y irradiaba ratones y se los volvía a transfundir. Y entonces analizaba qué eran las características externas que estos ratones presentaban. Esto le mereció un premio Nobel por la evaluación de quimeras a nivel de estos ratones. En 1935 ya se conoce un poco mejor e igualmente se hacen en ratones irradiados, en los cuales se les transfunden ya fuera vaso machacado o ya fuera médula ósea machacada para restablecer una eventual función de la sangre. Y ya una serie de estudios que aquí vienen más investigadores dan con el origen de que en 1956 el doctor Maté, en 9 pacientes irradiados que habían sido producto de un accidente nuclear en Yugoslavia y que se les había quedado una anemia plástica severa, son transfundidos con médula ósea de hermanos. Eso lo publicaron en 1959. Vean que la observación es de 1956, publicada 3 años después, y de acá un paciente realmente sobrevive 1 año, pero eso mereció que la observación de que muchos de estos pacientes recuperaban su médula ósea. Todos ellos fallecían de una complicación que posteriormente vamos a conocer como enfermedad de injerto versus huésped. En 1958 el doctor Thomas trasplanta a pacientes con leucemias linfoides agudas terminales, en los cuales lo que hacía era que hermanos, siguiendo parámetros de grupo sanguíneo y características propias, les hace la aspiración de la médula ósea y estos pacientes los irradiaba y les transfundía esa médula ósea con el fin de ver si la leucemia desaparecía. Evidentemente en los pacientes todos desapareció la leucemia, eran 4 o 5 pacientes, pero lo que pasa es que fallecían de la complicación de enfermedad de injerto contra huésped, que posteriormente iríamos a conocer el por qué. Esto es de 1957 la publicación, y por esta prontitud de publicación es que el doctor Thomas gana su premio Nobel en 1990, conjunto con el doctor Murray, que habían trabajado ambos en trasplante, el doctor Murray en trasplante renal, el doctor Thomas en trasplante de médula, ambos en Massachusetts, y posteriormente el doctor Thomas se traslada a Seattle, donde desarrolla todo el gran centro que hoy conocemos como uno de los centros pioneros en trasplante de médula ósea, que es el Fred Hutchinson. En 1968 se comienza a utilizar en enfermedades como inmunodeficiencia congénita, y lo interesante con este trasplante es que es uno de los pacientes más viejos vivos actualmente. Cada año le celebran el aniversario al paciente que fue trasplantado en Minnesota. Y bueno, ahí comienza el camino. En 1970 la ciclosporina se descubre. Esto es un gran hallazgo, y antitos los investigadores en la Universidad de Leiden descubren la molécula de HLA. Y con esto ya comenzamos a conocer el por qué aquellos pacientes que tanto el doctor Maté o el doctor Thomas habían trasplantado con individuos que a ciencia cierta eran prácticamente medianamente compatibles, puesto que eran hermanos, no evolucionaban a más, puesto que había un rechazo que se montaba basado en la incompatibilidad de HLA.
Los trasplantes comienzan a crecer y entonces se tiene que organizar un registro en el cual todos los centros a nivel mundial están obligados a enviar su casuística. 1971 se trasplanta otro paciente con inmunodeficiencias y ahí viene ya un crecimiento que ahora en algunas tablas vamos a ver que es exponencial. 1988 se encuentra que la célula madre no solo está en médula ósea, y esto es uno de los grandes cambios, sino que circula, y esa circulación la podemos aumentar mediante ciertas artimañas, digámoslo así, y entonces logramos recogerlas para poder hacer los trasplantes autólogos. Con esto ya evitamos a que estos pacientes vayan a sala de operaciones para hacer la aspiración de la médula ósea. En 1989 y 93 se comienza a hacer en forma alogénica, es decir, a los donantes, la recolecta de esas células madre, y consecuentemente hay un boom en cuanto a crecimiento de trasplante. Cordón umbilical, la doctora Eliane Gluckman, el doctor Boxmeyer y la gente de Minnesota se confabulan o se unen y logran trasplantar un paciente de Wiskott-Aldrich en París con células recolectadas en Minnesota, y las había recolectado y guardado durante un tiempo el Banco de Sangre de Nueva York, y posteriormente las trasladan para trasplantar este paciente. De ahí en adelante viene la utilización también de que en cordón umbilical existe una cantidad apreciable de células madre que logra restablecer la función hematopoyética y con eso poder trasplantar a un grupo de pacientes bastante considerable. Claro que no se quedan quietos, y en 1990 ya se instaura la situación de que podemos cultivar células madre, las podemos modificar genéticamente, sobre todo incorporándole genes de alguna enzima o alguna sustancia que el organismo por herencia no la obtuvo, y transferir esas células al interior del organismo, y entonces entramos en un campo que es la terapia génica. Bueno, nuestros antecedentes también no son nada nuevos, ¿verdad? En 1985 el Hospital Nacional de Niños realiza su primer trasplante. Debo acotar que es el tercer centro a nivel latinoamericano que comenzó a hacer trasplante muy tempranamente. El doctor Porras y el doctor de la Universidad de Göteborg, Andreas Fast, fueron los que iniciaron este primer grupo de pacientes. En el 92, el mismo grupo del Hospital de Niños ayuda al Servicio de Hematología del Hospital San Juan de Dios, y se realiza el primer trasplante de médula ósea en patología hematológica maligna. En el 95, el Hospital México inicia la experiencia en trasplante, y esto en un paciente con una anemia plástica, y en el 98 comenzamos a realizar los autotransplantes, que realmente involucraba toda una dinámica a nivel de criopreservación de células, en el cual el país no tenía mayor experiencia, y eso involucraba ya una logística diferente del manejo de la célula madre. En 2001 se logra también un trasplante de cordón umbilical y no relacionado. Este fue un paciente con una hemoglobinuria paroxística nocturna, de la cual había que trasplantarlo, no tenía donante, y entonces se accedió a un registro internacional de cordón umbilical, y él mismo nos envió las células para poder trasplantar al paciente. Luego comenzamos a hacer modificaciones en cuanto a la forma de tratamientos previos al trasplante, y la radioterapia hace su ingreso. Y en el 2004, no queriendo, y fue porque un paciente con un síndrome mielodisplásico ya en vías de malignización, teníamos una donante HLA idéntica, y 4 días antes de que lográramos, una semana antes de que comenzamos a manipular al donante para que nos diera las células, nos dijo que no la donante, y entonces tuvimos que
llamar a otro donante, el cual ya era aproidéntico. Y el por qué tuvimos que hacerlo así es porque ya el paciente ya había comenzado su terapia de condicionamiento a base de quimioterapia y ya no había un eche para atrás. Entonces tuvimos que de echar mano de lo que teníamos como donante y por eso se gestó ese trasplante. ¿Cómo podemos dividir los trasplantes? Bueno, hay multitud de formas. Una puede ser el tipo de donante, que si es autólogo sería el mismo paciente, y ese mismo puede ser vía médula ósea o de células madre periféricas. Singénico, en el cual son gemelos homocigotos, ¿verdad? Y hemos hecho un paciente. Y los halogénicos, que los podemos dividir entre genoidénticos, fenoidénticos, donantes voluntarios que provengan de registros, y los idénticos no familiares, que siempre hay que guardar mínimo un carácter de aproidéntico, ¿verdad? Que hoy en día ustedes lo van a ir viendo, que es lo que está más en boga. Porque acuérdense que nosotros tenemos posibilidad de encontrar un donante HLA idéntico apenas en un 25%. Entonces nos queda un 75% de los pacientes que, si no fuese por las nuevas técnicas, quedarían sin posibilidad de trasplante. Este es el crecimiento que se ha tenido en Estados Unidos y a nivel mundial, un crecimiento de los autotrasplantes muy vigoroso acá, y fue porque el trasplante autólogo en cáncer de mama, a raíz de 4 estudios que demostraban que era mucho mejor que terapia convencional agresiva, los centros a nivel de Estados Unidos y en Europa se inició este boom. Sin embargo, de esos 4 estudios ninguno quedó vivo después de auditorías del Lancet New England, porque todos los estudios eran falsos, eran con pacientes falsos, eran con datos totalmente manipulados, y entonces al final evidentemente están en la cárcel los investigadores, y esta es la caída. Comienza a aumentar y es mieloma múltiple, que ustedes lo van a ver, que hoy en día es la principal indicación de autotrasplante. Y los trasplantes halogénicos, que tienen una pequeña caída acá en el 95 y luego comienzan a aumentar básicamente por los trasplantes aproidénticos. Esta caída es y ya les voy a explicar ahorita por qué es esa caída, pero es bien interesante. ¿Dónde están concentrados los centros de trasplante? Donde hay plata. Y si ustedes se fijan, Europa, Estados Unidos. Aquí no hay plata, pero sí tenemos un excelente sistema de salud. Colombia, los centros. Vean ustedes que Brasil, no hay en toda esta zona, porque hay muy poco dinero, pero en la zona concentrada de Río de Janeiro y Sao Paulo es donde la gran mayoría de los centros están concentrados. En los alrededores del Río de la Plata, fuera de eso no tenemos. Santiago, Chile, y Lima, Perú. Vean en África, 0, excepto en Sudáfrica y el Cairo. Y recientemente hay un centro en Nigeria, que ustedes saben que es un gran productor de petróleo. Entonces, igualmente, todo el resto del continente africano no tiene centros de trasplante. Por igual, lo que es Asia, que ustedes les llamarán la atención 2 situaciones, uno India y otro China. Pues China está comenzando a hacer centros de trasplante y la India también, pero acuérdense que la India tiene zonas muy pobres, igualmente que China. La gran mayoría se localizan en Corea, Japón, Singapur, Tailandia y evidentemente Australia y Nueva Zelanda. Esto es una casuística bien interesante y nace por insistencia de pocos centros a nivel latinoamericano, porque desgraciadamente no nos gusta compartir los datos, ¿verdad? Y entonces, que es un gran problema a nivel latinoamericano. Después de muchos esfuerzos a nivel del grupo latinoamericano, logramos recoger datos de trasplantes en el 2010, y vean ustedes que en esta que son trasplantes halogénicos, Brasil y Argentina están bastante bien posicionados, siendo uno de los centros siendo uno de los lugares que más se trasplanta. Pero cuando pasamos al trasplante autólogo, que es, digámoslo así, poco más fácil de realizar,
nosotros tomamos la delantera y nos vemos en el tercer lugar después de Uruguay y después de Argentina. Y esto es tasas, ¿verdad? Que es bastante interesante. ¿Cómo es el mecanismo de la realización del trasplante? Bueno, uno podría decir que es fácil, sin embargo, es fácil porque ya tenemos algún tiempo estarlo realizando. Lo que hacemos es que al paciente que es candidato a un autotrasplante, hacemos una recolección, ya sea que vaya a sala de operaciones para hacer una recolección en médula ósea, o ya sea que estimulemos al individuo con factores de crecimiento, alborotamos la médula ósea, esas células salen a la sangre periférica y ya vamos a ver que mediante una máquina de diaféresis hacemos una recolección de esas células. Las recogemos, las guardamos, internamos al paciente, le damos dosis altas de quimioterapia porque el fin es controlar un tumor, ya sea linfoma, ya sea una leucemia, ya sea un mieloma múltiple, ya sea lo que sea, y posteriormente a eso, en el día cero, descongelamos estas células y las transfundimos y esperamos que haya una recuperación, que generalmente para los trasplantes de células periféricas es más o menos al día 12, 15, y para médula ósea es un poquitito más tarde, al día 21, y cuando estamos en cordón umbilical es un poquito más tarde, generalmente se lleva unos 29 días, 30 días con cordón umbilical, es un poquitito más lento. El allotrasplante es discretamente más fácil porque el paciente se interna por un lado, le damos quimioterapia, matamos toda la médula ósea, aquí no tiene que haber absolutamente nada, y el donante por otro lado le vamos a recoger esas células, ya sea médula ósea o ya sea las células de células madre a nivel periférico. Posteriormente en el día cero transfundimos eso. Tenemos que darle una terapia de inmunosupresión posteriormente porque estas células van a ser un problema aquí adentro. No solo las células residuales que le quedaron al individuo, porque es imposible matar el 100%, sino que las células que están entrando son células inmunocompetentes y que va a crear un grado de respuesta inmune. Entonces por eso hay una inmunosupresión que este es el esquema básico, metotrexato y ciclosporina, sin embargo ya se ha evolucionado muchísimo más. Estos son curvas generales de cómo es que disminuyen los leucocitos, las plaquetas, los glóbulos rojos. Hay un periodo acá donde el paciente está prácticamente en cero el resurgir de la médula vía la aparición de neutrófilos, monocitos, plaquetas, etc. La última recuperación que se da es la de los glóbulos rojos, que esa generalmente uno comienza a ver ya realmente la eritropoiesis más o menos a los 3 meses. Esta es una máquina de Feres, esta es de las viejas, me gusta siempre ponerla porque el amor que uno tiene. Esta fue una de las primeras máquinas de aferes que nosotros tuvimos de la CS de Baxter, la 3000. Posteriormente vino ya otro equipo mucho mejor, que es el que se mantiene, que es un CoSpectra, muchísimo más sencilla que esta, menos complicada y con rendimientos muy altos a nivel de recuperación. ¿Cómo es que se hace esto? Se conecta al paciente por un lado con una vía de grueso calibre, acá hay una centrífuga, la sangre entra, se centrifuga, se recolecta mediante micropipetas, digámoslo así, y se pasa a esta bolsa y el resto de la sangre se devuelve al paciente. Es un doble vía que se mantiene con el paciente, y estos son los sueros que mantiene al paciente anticoagulado y a las células para que tampoco se lleguen a congelar ahí. Hay que hacer controles, evidentemente, y esto es crítico en todo lo que son procesos de trasplante. Hay que hacer controles de celularidad, hay que hacer controles bacteriológicos para ver si estamos tanto en células en forma adecuada, si estamos recolectando adecuadamente, como que el material no sea contaminante para el individuo. Entonces son controles de seguridad.
Nuestra congelación, la que se montó en el hospital y la que estamos manejando, es a -70 y es una congelación que no involucra una congelación regulada hasta -130, porque eso involucra nitrógeno líquido y el costo del material es bastante significativo, además de que se ocupa espacio. Y entonces, desde un inicio nosotros preferimos congelar a -70 y esto es un congelador del banco de sangre donde se mantienen congeladas las células. Estas son las células congeladas donde hay que mantener un control bastante importante. Y luego, el día que dispusimos, como día cero, las descongelamos. Y tan fácil como un baño María, ¿verdad? Nada más se pone agua, se le pone un termómetro y se comienza a descongelar las células. Recientemente lo que hicimos fue cambiar un poco la descongelación y esta descongelación se hace a nivel del banco de sangre para quitarle un líquido que es crítico, y es el dimetilsulfóxido, que es un citoplasma protector, porque, y ahí es donde está la clave, porque cuando congelamos células, si congelamos todo, el citoplasma se cristaliza y al descongelarlas, la célula va a estallar. Y entonces no tenemos recuperación. Entonces con el dimetilsulfóxido lo que hacemos es que ese citoplasma no se congela y se mantiene metabólicamente en un nivel prácticamente cero. Lo que sucede es que el dimetilsulfóxido es un quelante muy potente, tan potente que podemos tener el día de la infusión grandes complicaciones como crisis convulsivas, como paros cardiorrespiratorios, como hipoxemias severas, como síndromes de estrés respiratorio, y por eso es que es importante hacer un lavado del dimetilsulfóxido. Bueno, esto es para mostrarles que lo que nosotros hacemos aquí con una bandeja en baño María, allá lo hacen un poco más complicado, ¿verdad? Esto es en Estados Unidos, sin embargo es el mismo sistema, no cambia absolutamente nada. Y yo les decía que por qué no usaban un simple agua caliente. Me decían porque se ve muy feo, pero funciona igual. Estas son las células ya descongeladas. Nosotros acá en un inicio tuvimos que hacer la infusión con jeringas, porque la gran mayoría de los dispositivos de conexiones intravenosas tienen un filtro, y ese filtro, aunque es grande, no nos queríamos jugar el riesgo de que se nos quedaran atrapadas células ahí. Entonces adoptamos hacer la infusión con jeringas. Hoy en día ya hay conexiones absolutamente sin filtro, y entonces se hace muchísimo más rápido, pero así duramos mucho tiempo haciendo las infusiones. Esto es un cuarto, porque estos pacientes ya ustedes vieron que durante más o menos una semana están totalmente aplaseados. Eso los transfiere a un riesgo muy importante de infecciones, que ya vamos a ver también, y en el cual la gran mayoría de los cuartos lo que tienen es un sistema de aireación especial. Eso es un filtraje positivo, y el aire es de filtro cepa con microporos y micropartículas, etcétera, para lograr que no exista una esterilidad al 100%, pero por lo menos que se disminuya bastante el riesgo de infección. Esto es igualmente allá en la Universidad de Chicago. Si bien es cierto, hay algún grupo de pacientes que se pueden manejar así, y ustedes lo ven, porque lo más crítico en estos pacientes es el lavado de manos y que el que entre a ese cuarto no tenga ninguna infección de vías respiratorias. Fuera de eso, estos pacientes pueden ser manejados bastante fácilmente así. Hoy en día, porque en los años 70s, 80s y 90s era prácticamente encerrar al paciente y mediante unas mangas uno examinaba al paciente. Ya por avances tanto en los métodos de quimioterapias, los antibióticos, los inmunosupresores, hemos logrado realizar los trasplantes de esta forma. Evidentemente es más humano. Bueno, esto es el crecimiento del tipo de donante. Vean ustedes que los trasplantes con donante no relacionado o haplo idénticos van en franco aumento,
y es de lo que más se realiza hoy en día, en contraposición a los donantes 100% compatibles. Esto es vía enfermedades en los halogénicos, porque podemos trasplantar más con haploidénticos. Las leucemias y sobre todo la leucemia mieloide aguda ha tenido un incremento importantísimo. Más pacientes se trasplantan porque es una de las principales indicaciones en el trasplante halogénico. Vean que en Estados Unidos la indicación más importante es mieloma múltiple y todas las enfermedades conexas. Luego vienen linfomas, no Hodgkin, leucemia linfoide aguda, enfermedad de Hodgkin y el restante de enfermedades que luego vamos a ver poco a poco. Esto es a nivel de autotransplantes. Mieloma múltiple tiene un incremento muy importante y linfomas aparentemente como se mantiene más o menos estable, pero sí tiene un ligero incremento, y esto es basado prácticamente en un crecimiento poblacional. A nivel del Hospital Médico, en el 2010, mieloma múltiple era un 8%, hoy en día es prácticamente un 35% de los pacientes que se han trasplantado son mieloma múltiple. Y vean que las leucemias tienen un componente importante y esta va disminuyendo porque ya dejó de ser una indicación de trasplante. ¿De dónde cogemos las células madre? Acá, principalmente a nivel periférico. Secundariamente médula ósea, que para algunas enfermedades sigue siendo el estándar, y cordón umbilical, que muy poquito se ha realizado. Los trasplantes haploidénticos, vean que ha tenido un crecimiento mayúsculo y sobre todo a nivel periférico por la facilidad de obtención de esas células. Aquí nada más les quiero mostrar que gracias a que se trasplantan, que hay mejores alternativas, mejores métodos diagnósticos, mejores antibióticos, mejores inmunosupresores, los pacientes de más de 70 años ya se comienzan a trasplantar más recientemente, mientras que años atrás ellos no se trasplantaban. Leucemia mieloide crónica ya prácticamente no se trasplanta porque ustedes saben que viene la moda de los antitirosin quinasa y revolucionó prácticamente al 100% la leucemia mieloide crónica, tanto así que los resultados a 6 años con una pastilla que se toma el paciente todos los días es exactamente igual que haberse trasplantado. Entonces los pacientes evidentemente no prefieren ir a trasplante. Sin embargo, hasta hoy en día trasplante sigue siendo la alternativa curativa, porque aún en el largo plazo estos pacientes pueden recaer con los antitirosin quinasa. Pero bueno, prácticamente se dejó de hacer. Mieloma múltiple, ustedes se acuerdan y les digo que cuando uno llegó al servicio de hematología hace 20 años, todos los pacientes con mieloma múltiple se morían prácticamente, 4 o 6 años y prácticamente el 100% estaba muerto. Hoy en día no, vean que esta es una casuística general en el cual más o menos un 50% está vivo a 6 años, y los estudios de los españoles dicen que un 20% a 25 años están vivos, lo cual es tremendamente un avance muy importante. ¿Estarán curados esos pacientes? Eso es un gran dilema porque no tenemos todavía estudios que nos verifiquen eso. Anemia plástica es posiblemente la enfermedad que mejor le va con trasplante y se dice que no hay mejor que esto. Aunque Seattle demostró que podía llegar a un 95%, pero la gran mayoría de los centros andamos en un 90% de sobrevida a más de 10 años incluso. Leucemia mieloide aguda, debo hacer notar que todas estas enfermedades hematológicas cuando van a trasplante es porque ya es lo último que podemos ofrecerle en términos de cura. Y si estos pacientes no se trasplantasen, tendrían una curva prácticamente aquí. El trasplante en leucemia mieloide aguda es prácticamente de un 60% si logramos trasplantarlos tempranamente. Entre más dejemos al paciente evolucionar, peor le va a ir a ese paciente. Los datos siguen siendo con trasplante no relacionado o haploidéntico, y vean que los datos son muy semejantes al anterior, prácticamente un 50%. Es decir, que hoy en día tengamos o no un donante, ese paciente sí, siempre se va a ir a trasplante.
Estos son con leucemia linfoide aguda, muy parecido, en forma temprana, más de un 50% de sobrevida. Se dice que después de los 2 años el paciente está curado de su enfermedad y estas caídas de curvas se deben a complicaciones propias del trasplante. Esto es autotrasplante, linfoma de Hodgkin, en aquellos que son quimioterapias sensibles, más o menos se anda en un 75-80%, pero los que son quimioterapias resistentes tienen menor sobrevida. Y en estos casi siempre terminan recayendo conforme va avanzando los años. Mielofibrosis es una enfermedad que prácticamente durante muchos años no se lograba hacer nada. Ya tiene su caminar. Nosotros hicimos un paciente hace bastante tiempo que logramos publicar y lo interesante es que, si ustedes se acuerdan, esta enfermedad cursa con un vaso gigantesco de más de 20 centímetros y en este paciente nos llamó la atención de que 3 meses después el vaso estaba prácticamente desaparecido y producto del trasplante. Por dicha, no hay muchos de estos pacientes. Otras indicaciones, y no los voy a cansar con curvas, porque curvas hay para cualquier cantidad de situaciones. Linfoma linfoblástico, linfoma primario del sistema nervioso central, que es una enfermedad bastante complicada y muy difícil de manejar con quimioterapia únicamente. Macroglobulinemia Waldenström, leucemia linfocítica crónica, síndrome mielodisplásico, que hoy en día es lo que se está trasplantando más para evitar que llegue a leucemia mieloide aguda, sarcoma de Ewing, que se trasplanta pero cada día menos, neuroblastoma en niños, que se trasplanta pero también cada día menos, tumores de células germinales debe trasplantarse muy tempranamente en la enfermedad, porque nosotros demostramos que había que trasplantarlo rápidamente y no después de muchas líneas de quimioterapia. Esclerosis sistémica, diabetes tipo 1, lupus, etcétera. Hay otras enfermedades que también han sido indicación de trasplante. Claro, muy bonito saber que tenemos buenos resultados, pero también hay muchas complicaciones. Rechazo del injerto, enfermedad veno-occlusiva hepática, que es una complicación del daño de quimioterapia que se tiene a nivel hepático y recientemente se describió a nivel pulmonar. La parte inmunológica, que es la enfermedad de injerto contra el huésped, aguda y crónica, y estos pacientes en la fase crónica se comportan exactamente como pacientes reumatológicos, porque les da de todo a nivel ¿cómo se llama? Inmunológico, neumonías intersticiales, infecciones, que son una de las principales causas de muerte, y evidentemente recaída neoplásica, porque no es el trasplante no es sine qua non de cura, ¿verdad? Y de que se salvó, sino que hay un grupo de pacientes que recaen. La toxicidad por la radio y quimioterapia, que es bastante importante en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo, ¿verdad? Esterilidad, cataratas, neoplasias secundarias, que incluso nosotros sí hemos descrito, más o menos unos 5 pacientes han presentado neoplasias secundarias en nuestros pacientes, y la incidencia es aproximadamente eso, como entre un 2 y un 5%. Déficits endocrinológicos y cardiopatías, ¿verdad? Vean más o menos una tabla de cómo se puede ir presentando las complicaciones según el tiempo de evolución del paciente. Y aquí principalmente lo que son complicaciones infecciosas, ¿verdad? Uno de los grandes gérmenes, citomegalovirus, es un gran problema. Todas las bacterias, todos los estafilococos, streptococos, en un inicio, los hongos, que son un problema de largo plazo, de corto plazo y de largo plazo, como el aspergillus, estrongiloides, toxoplasma, en fin, ahí puede aparecer de todo. Causas de muerte, vean en los autotrasplantes que la principal causa de muerte es enfermedad, ¿no? Es decir, porque no estamos manipulando nada del sistema inmune, entonces aquí la enfermedad, si es resistente, nos va a recaer. En allotrasplante la enfermedad cae, evidentemente, pero cae al principio. Sin embargo, después de los 100 días la enfermedad retoma su camino, y puede ser más del 50% de las causas de muerte de los halogénicos puede ser por la enfermedad, recae la leucemia en algunos casos, ¿verdad? Bueno, y hay otra problemática que nosotros hemos encontrado en los pacientes de nosotros, que aparentemente no es solo de nosotros, sino de toda América Latina, y es problema de una crisis situacional
por la alteración del estado de salud. Todos los pacientes tienen ese problema. Es un problema porque la adherencia al tratamiento la perdemos por esta situación. Problemas de pobreza que son muy serios, las condiciones de vivienda, y entonces cuando uno va a mandar al paciente a la casa, se da cuenta que la vivienda no cumple con ningún requisito, donde los chanchos andan para arriba y para abajo y las gallinas pasan por el medio de la cocina. Entonces son problemas que nosotros tenemos que lidiar con ellos. Violencia social, hay mucha violencia. Hay más de un paciente que en estado pancitopénico, el esposo llegó borracho y le dio una tunda a la pobre señora y nos llegó toda moreteada con sangrados porque estaba trombocitopénica, y esos son problemas que nos encontramos en los pacientes, que no son problemas realmente de índole médica, pero que sí son importantes: relaciones familiares muy conflictivas y farmacodependencia, ¿verdad? Entonces, por eso hay que seleccionar al paciente. Claro que debemos de seleccionar al paciente para obtener un mayor éxito. ¿Cómo lo seleccionamos? Mediante enfermedad. No todas las enfermedades hay que trasplantarlas en igual momento. Hay que hacer un análisis de costo, porque estas terapias son bastante costosas. Tenemos que tener disponible el trasplante, y ya sabemos que con alguna frecuencia el paciente no podemos trasplantarlo cuando nosotros digamos, sino cuando hay campo en la unidad. Y otros factores de éxito que tenemos que establecer nosotros para que ese paciente que entra al trasplante gane. Hay que hacer realmente un balance entre sobrevida y calidad de vida, porque muchas veces el trasplante no les va a solventar nada, absolutamente nada. Entonces hay que hacer un buen balance entre esas dos situaciones. Tamaño del centro es importantísimo. No es igual trasplantar 5 pacientes al año que trasplantar 1000 pacientes al año, como es el caso del MD Anderson, ¿verdad? La experiencia cuenta, y ya muchos centros lo han establecido, que mínimo se deben de hacer 10 trasplantes, tanto halogénicos como autológicos, si uno quiere tener cierto grado de experiencia. Comorbilidades que son importantísimas para el éxito. Y bueno, si no podemos dar el trasplante como tal o como nosotros lo habíamos diseñado, hay formas de manipular la quimioterapia. Estos son los trasplantes no mieloablativos, en los cuales damos menos dosis de quimioterapia, no hacemos una crisis ahí adentro a nivel de la médula hacia el cuerpo con tormentas de citoquinas por inflamación, y manejamos esto en forma serial, es decir, damos poquitita quimioterapia, trasplantamos poquititas células, trasplantamos otro poco de células, y ahí vamos, hasta que se forme una quimera adecuada. Esos son los trasplantes no mieloablativos. Y ahora una de las nuevas terapias es mandar al paciente para la casa. Y mandar al paciente para la casa, ¿por qué? En ciertos pacientes, porque aparentemente la evolución de los pacientes es mucho mejor en la casa que internados en el hospital. Bueno, sucede que, y aquí voy a hacer el cambio, sucede que en una de los meetings que asisto, me encuentro en esas charlas que dan al final de los congresos, que nadie ya está, y un grupo alemán presenta un estudio bastante interesante con células madre obtenidas de médula ósea, y en la cual genera cardiomiocitos a partir de esas células madre. Y otro estudio que igualmente presentaron eran que estas células madre inyectadas en sangre periférica en modelos animales migraban hacia sistema nervioso central. Realmente esa charla valió como todo el meeting, porque uno se queda con la duda de cómo es que sucedió eso. Y entonces yo me quedé con esa duda, y cuando regresé, saqué en unos archivos en la cual dichosamente el profesor mío allá en Bruselas no quiso asistir. Lo habían invitado porque dijo que no le interesaba, y era el manejo de la célula embrionaria. Y lo que estaban hablando los expositores en 1992 era cómo extraer células embrionarias, implantarlas en pollos, en huevos, y manipular los pollos. Las implantaban en diferentes lugares.
así eran, me acuerdo, 16 charlas, de esas 16 charlas, 9 ganaron premio Nobel posteriormente. Y bueno, yo guardé estos apuntes y con esta impresión, y entonces comencé un poco a explorar. Hoy en día ya sabemos que de las células embrionarias, que tenemos 3 capas bien diferenciadas, y que la capa importante para nosotros es la del mesodermo, porque ahí van a nacer la célula progenitora hematopoyética y van a nacer los osteoblastos, los condrocitos, los adipocitos, las células endoteliales. Es una célula interesante. Célula madre embrionaria son derivadas de embriones de mamíferos en un estado de blastocisto y posee una habilidad de generar cualquier célula terminal por diferenciación. A diferencia de una célula madre adulta, que son células definidas con células que ya tienen una capacidad clonogénica y que, que esas capacidades se miden mediante una propia renovación, pero que además tienen una característica que se pueden diferenciar en múltiples líneas celulares, ¿verdad? Y aquí vienen varios estudios interesantes que se hicieron después de algunos resultados a nivel de autopsias, y era buscar células del donante en órganos que no fueran médula ósea. Y entonces así se encontraron que a nivel de las células del esófago, estómago, intestino delgado, pues se puede encontrar hasta un 4,6% de las células son derivadas de la médula ósea del donante. Igual sucede con las células bucales, igual sucede con células de piel, pulmón en menores porcentajes e incluso riñón. Hígado, una gran proporción, colangiocitos, microglias y tejido neuronal. Y esto es interesantísimo porque hasta ese momento no sabíamos que la célula madre podía generar este grupo de células, ¿verdad? Y aquí se demostró que deben de existir células madre en el sistema nervioso central. Bueno, uno de los grandes campos de hoy en día de esta utilización de las células madre es corazón. Más de 2.700 publicaciones, eso lo revisé hoy en la mañana, y bueno, ahí puse 2.700 porque dependiendo de los filtros que ustedes pongan ahí en el internet, ahí se van a encontrar más, pero si uno logra seleccionar bastante, imagínense, 2.700. ¿Qué se ha demostrado? Que un 1% de los cardiomiocitos cambian, se regeneran por año, y que al final de nuestra vida un 45% de los cardiomiocitos no estaban al nacer. Los datos de todos los estudios a nivel de células madre y miocardiopatías son problemáticos porque hay muchos estudios de estas publicaciones. Acuérdense que muchas son revisiones de revisiones, revisiones de un metaanálisis, etcétera. Pero a ciencia cierta son múltiples, hay muchos estudios, tal vez habrán como unos 50, 60 estudios en que realmente uno se pueda fijar, pero no hay consistencia en datos. Y lo que sí se sabe es que después de un infarto agudo del miocardio, los sistemas que tenemos de reparación no renuevan el tejido. Producen lo que nosotros conocemos como fibrosis, pero no es una reparación al 100% o regeneración al 100% del músculo. Y esto, pero sí podemos llegar a hacer esto. ¿Y cómo? Mediante una ayuda, inyectando células madre. La ayuda actual aparentemente no es significativamente alto, y ya más o menos les voy a contar. Otro problema que tenemos, ¿qué tipo de células utilizar? Porque vamos a usar células madre adultas, de médula ósea, de corazón, o células mesenquimatosas, o vamos a hacer células embrionarias, o qué vamos a usar. Entonces todavía no nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Sin embargo, cada una tiene su pro y su contra. Se han usado endoteliales, ya se tiene un marcaje más adecuado de esa célula madre cardíaca.
Se han utilizado mucho y recientemente lo que más se utiliza, células mesenquimatosas y cardiomiocitos, células madre provenientes de miocitos esqueléticos, así como las células madre propiamente de corazón y evidentemente células embrionarias. El otro problema es por dónde las metemos estas células. Las vamos a meter vía sangre, las vamos a meter vía intracoronaria o vamos a hacerla intramiocárdicamente. No sabemos cuál es la mejor forma. Hace unos años diseñamos en el servicio de hematología y cardiología del hospital un protocolo para utilizar células madre. Y lo que hicimos fue escoger pacientes que estuvieran realmente muy mal, de estos infartos que ya son prácticamente irreversible la situación, y cuando se iba a hacer la angiografía coronaria, lo que hacíamos es que se hacía la angiografía, el doctor Díaz lo que permeabilizaba, y nosotros en la mañana habíamos obtenido células madre filtradas de médula ósea y inyectábamos una pequeña fracción. Sabíamos que eran células madre, que eran células mononucleares con características de células madre en una pequeña proporción, muy pequeña proporción, y bueno, así se infundieron en estos 9 pacientes. Un paciente nos falleció, pero lo interesante con este paciente es que el servicio de patología después demostró que ahí habían células madre progenitoras en el sitio del infarto. Y bueno, evidentemente eso nos alegró saber que sí funcionaba la terapia. Un único paciente falleció y el resto de los pacientes evolucionaron en mejoría. Lo que pasa es que no era un estudio controlado, la cantidad de células era muy pequeña, tenía múltiples problemas. Lo único que uno se queda es que es factible hacer el procedimiento. Claro que nacen muchísimo más dudas, ¿verdad? ¿Por dónde meter esas células? ¿Intravenoso, intraarterial? ¿Cuáles usos? Bueno, ya sabemos que infarto agudo del miocardio, pero se puede utilizar en enfermedad arterial coronaria sin opción de revascularización y en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. Esto lo dice al propio, y es que aquí están los datos del 2005 de esta publicación, pero en la del 2016 que les mencionaba anteriormente, la conclusión es que no se sabe a ciencia cierta cuál es el mejor método, cuál es la mejor célula, por dónde es que tiene que incluir, qué cantidad de células incorporar, no está claro. Entonces, en algunos datos en que han hecho estudios randomizados y controlados, han obtenido resultados en los cuales no son diferentes a terapia usual. Entonces los resultados realmente son turbios, ¿verdad? Como ven, no es un problema de los lentes de uno, sino es que es turbio esto. En el servicio de dermatología también nos adentramos a utilizarlo en células dérmicas gigantes, refractarias, porque existía literatura al respecto. Entonces, con el doctor Elizondo y el doctor Hidalgo lo hicimos. Y lo que hacíamos era prácticamente lo mismo, ¿verdad? Recolectábamos médula ósea, la centrifugábamos, aspirábamos el Bificot, lo volvíamos a hacer y lo bajábamos hasta que obtuviéramos una cantidad de células mononucleares que las controlábamos bajo el microscopio. Y las infundíamos, las inyectábamos en la forma perilesional, porque hay que darle esta célula tiene que nutrirse. Y en la zona central es muy poco vascularizado, entonces muere, ¿verdad? Entonces las hicimos. La verdad que ellos mediante muchas técnicas demostraban que se cerraba un poco más rápido. Yo al ojo de hematólogo no veía ningún cambio. No seguimos haciéndola porque los resultados a nivel internacional son igualmente dudosos. Cuando se hacen estudios ya bien proporcionados, bien controlados, no hay diferencia significativa para usar células madre. Páncreas e hígado, interesantísimo, ¿verdad?
muchos estudios, pero tenemos el gran problema de que se utilizan muchos tipos de células y muchas vías de aplicación. Por lo menos en hígado existen 20 estudios clínicos, pero uno de los grandes problemas es que todos ellos son menos de 10 pacientes. Entonces no se pueden extrapolar ni se pueden sacar conclusiones adecuadas. Claro que sí se demuestra dónde es que están las células madre. Vean acá que están en la zona periférica, ¿verdad? A nivel canalicular. Igual en hígado. O sea, hay células madre bien determinadas y ya se saben dónde es que están esas células madre. ¿Por qué páncreas? Por diabetes. Entonces, los trasplantes de islotes pancreáticos se han utilizado en diabetes tipo 1, pero no para la 2. Porque las células B de los islotes pancreáticos se pierden debido a ataques autoinmunes. Y aquí lo importante es que se ocupa una supresión inmune o una inducción a la tolerancia que son esenciales para proteger estos sistemas de células beta. De lo contrario se pierde todo y entonces no tenemos ningún resultado. Entonces el trasplante de islotes es eficaz para restaurar la normoglicemia, eso ya se sabe. Mejora la calidad de vida de los pacientes, hay un alivio tremendo de la enfermedad por muchos años y se logra frenar la progresión de la enfermedad, que es también muy importante. Pero el problema es que no se está claro, y como ya les dije, qué tipo de célula, por dónde, qué cantidad, ¿verdad? Entonces, y aquí importante es que se llegue a conocer que se ocupa una inmunosupresión para proteger esas células, de lo contrario se destruyen. Cirrosis hepática, muy parecido. Existen estudios en los que realmente se ha demostrado que las células madre llegan a producir albúmina, factores de coagulación, enzimas hepáticas, como las transaminasas. Pero el problema es que todos son estudios o series de casos, no hay estudios controlados y no hay estudios con gran cantidad de pacientes, entonces es muy poco lo que podemos extrapolar de esos pacientes. Igualmente hay estudios en los cuales, sobre todo a nivel animal, en los cuales la célula madre no ha llegado a establecer una clara diferencia sobre el uso significativo. Sistema nervioso central, más de 2.000 publicaciones, es un sistema muy complejo y poco conocido porque hay una multitud de células ahí metidas, ¿verdad? No es solo un tipo de célula que tenemos ahí. Hay muchos estudios en animales, pero sin embargo, muchos de ellos no logran demostrar una eficacia en la reparación del sistema nervioso central y sobre todo en estos dos modelos animales, en diferentes que los hicieron. Dos gente, Anderson es de Harvard y March es un inglés, en los cuales no demostraron que hubiese una diferencia significativa en cuanto al uso de células madre para reparar problemas a nivel neuronal. Esto es a nivel de la cóclea. Estos chinitos lo que demuestran es que inyectado esto en el espacio subaracnoideo, las células migran hacia el oído interno y logran cambios a nivel de las audiometrías y siempre modelos animales. Esto es células madre que se diferencian en astrocitos porque el astrocito tiene una cualidad reguladora a nivel del sistema nervioso central. Entonces es interesante la obtención de los astrocitos. Lo que sucede es que acá, lo que mencionan los autores es que los datos a nivel o los métodos a nivel de laboratorio no son adecuados para lograr esta diferenciación y que no tienen modelos animales adecuados para llegar a hacer un paso entre lo que es laboratorio y paso al modelo animal. ¿Qué dice este artículo? Que es, lo interesante es que si bien es cierto, encuentran la célula madre neuronal, la logran diferenciar, y es que estas células permanecen dormidas y que bajo estímulos ambientales esta célula se activa y se comienza en un proceso de proliferación, autorregeneración y diferenciación. Y lo otro interesante que mencionan los autores es que durante el envejecimiento existe una ruptura de este nicho
y que acompaña a una difusión del nicho de la célula madre, y entonces sobreviene un deterioro cognitivo. Interesantemente es a nivel de la drosofilia donde han hecho los mayores descubrimientos en cuanto al sistema neuronal, pero por lo menos algo de lo interesante con estos estudios que ya se sabe que existen células madre en el sistema nervioso central, y que no es tan válido el hecho de que la célula neuronal muere y nunca más vamos a obtener nunca más vamos a obtener una de ellas, sino que eventualmente existe un sistema de reparación a nivel de la célula neuronal. Retina, mucho por caminar, hay muchos estudios a nivel de laboratorio, prácticamente nulos a nivel del ser humano. Sobre todo los estudios son con células mesenquimatosas, que aparentemente son neuroprotectoras, y lo que protegen es para que no exista una destrucción mayor de las células retiniales, pero no se impide la apoptosis de las células, y eso realmente no está resuelto. Hace poquito ustedes vieron en New England un artículo sobre dos artículos en el cual un grupo de pacientes en un centro de medicina regenerativa perdieron su visión por uso de terapia con células madre. Y los pacientes previamente veían mal, pero veían. La FDA intervino en el centro y los datos fueron publicados. Entonces, falta mucho todavía, porque igualmente estamos bloqueados por los tipos de células. Otros lugares, ¿verdad? Hay otros sectores igual, que es la reparación del cartílago, que es muy, muy interesante igual, pero acuérdense que ahí a nivel del cartílago pareciera que la regeneración no depende solo de la célula madre que estamos inyectados, sino que existen, como ya sabemos, otros factores. Bueno, ¿y qué son estos otros factores? Y es que el medio ambiente es fundamental. Es decir, si yo hubiera nacido en Bélgica, posiblemente, evidentemente estaría hablando francés y estaría, ondeando la bandera belga. El medio ambiente cambia, igualmente para la célula madre. La célula madre, si yo cambio una célula madre de médula ósea al corazón, esa célula madre se va a comportar diferente. Entonces, esto es crítico, el medio ambiente es crítico. Y ahí es donde deben de existir muchas condiciones para que estas células sean capaces de reparar tejido. El pool es importante. Para la obtención de célula madre, desgraciadamente el pool más asequible que tenemos es médula ósea, porque sacar una célula madre de corazón es muy, muy complicado, no es accesible. Entonces ese pool es importante que logremos sacar la célula madre más afín. La concentración de células madre en el sitio debe ser suficiente, posiblemente es uno de los grandes problemas, porque no estamos inyectando suficiente cantidad de células madre. El tejido debe emitir señales para direccionar la célula madre, citoquinas, moléculas de adhesión, y debemos de llegar a conocer el nicho celular específico. ¿Y qué es de llegar a conocer el sitio el nicho de la célula madre? Bueno, médula ósea lo conocemos y todavía nos falta, pero es un sitio muy, muy complejo. Vean lo que es el nicho de la célula madre hematopoyética. Interviene el sinusoide, interviene el linfocito, interviene el osteoclasto, el osteoblasto, intervienen los adipocitos, el macrófago. Ellos secretan sustancias, las cuales van a inducir a proliferación o a retener a la célula madre. Intervienen otros factores como las concentraciones de oxígeno, como las fibras neuronales, los sistemas parasimpático y simpático, y también todo lo que son moléculas de adhesión para lograr sacar esta célula al torrente sanguíneo. Entonces hay muchas cosas que nosotros conocemos de médula ósea, pero no de los otros nichos de los otros órganos. Evidentemente, entre más inmadura cojamos la célula, menos inmunogénica es, pero más tumorogénica es, uno de los grandes problemas. Y cuando implantamos una célula, esta célula puede tener múltiples mecanismos de acción.
¿Y cómo es? Estamos inyectando, estamos poniéndola en el corazón y la célula se transforma en una célula que tiene características eléctricas y entonces nos puede crear arritmias cardíacas, que es una de las complicaciones de infundir células madre en corazón. Esta célula puede migrar a otro sitio. Y si migra, si la estamos transfundiendo a nivel de sangre periférica, para que se vaya a meter a sistema nervioso central, puede ser que se metió en médula ósea y perdimos todo el grupo de células madre. Puede hacer tejidos ectópicos, es decir, están descritos hematopoiesis extramedular en cerebro, en corazón, como complicaciones. Y bueno, ¿qué sabemos del rol in vivo? Es decir, esa célula que se diferencia puede producir cualquier cantidad de sustancias y esas sustancias pueden ser tanto dañinas como benéficas, pero el problema es cuando son dañinas y cuando son citoquinas que nos ponen a mal regular el organismo. ¿Dónde es que se están haciendo más estudios? Evidentemente en Estados Unidos, que tiene una gran ¿cómo se llama? Cantidad de centros que realizan. Europa, vean que China tiene importante cantidad, Canadá y poquitos en Sudamérica, poquito en México y evidentemente Caribe y Centroamérica no estamos en ellos. Estos de África son prácticamente Sudáfrica. Esto es algo de lo que ustedes deben conocer y es que detrás de todo esto hay un mercado muy importante y el mercado importante es de muchos, esto es en miles de dólares y son mercados muy muy grandes porque vean que involucra millones de dólares, miles de millones de dólares en un mercado que está creciente, ¿verdad? Por supuesto que todos nos enteramos a cada rato y no solo vía los métodos científicos, sino que los journals, Newsweek, Time y todo el mundo habla sobre células madre, porque todo el mundo lo ocupa, ¿verdad? Y esto es las terapias a nivel del deporte, para regenerar, ¿verdad? Porque hay un efecto cosmético y esto es uno de los grandes nichos que tienen y es todo lo que es células madre o componentes semejantes para uso cosmetológico. Otro negocio que son los bancos de células madre, que ustedes saben que eso ya múltiples veces las diferentes sociedades han establecido que los bancos para guardar sus propias células no son viables, no son recomendables, porque detrás hay una gran cantidad de plata y ha crecido en forma importante todos los centros que manejan este tipo de terapias, ¿verdad? Acá hubo una publicación hace 3 años en los cuales los costarricenses igualmente van. ¿Hay que regular este asunto? Por supuesto que sí. Lo que pasa es que la regulación viene muy atrás, realmente. ¿Y qué es lo que dice las regulaciones actuales? Que se ocupan planes de capacitación y certificaciones de los responsables, así como de la infraestructura, que se deben establecer programas formales basados en sistemas de investigación y controlados por autoridades competentes, deseablemente amparadas a universidades que tengan experiencia en el campo, que debe haber un principio de necesidad científica relacionada a humanidad y evidentemente se debe evitar el uso en niños y en poblaciones vulnerables. ¿Por qué los niños? Porque ustedes saben que hay una avidez por lograr corregir aquellas enfermedades hereditarias, ¿verdad? Entonces niños es un grupo que podría ser sujeto a esto. El componente ético es crítico, pero en lo que sí todo el mundo está claro es que todo este tipo de terapias debe llevar un consentimiento informado y formal. No tiene que ser algo no informal. Bueno, estos fueron mis profesores que me indujeron a conocer lo que hoy conozco y evidentemente la familia, que mucho parte de esto. Muchísimas gracias.